sobre algunos de los planteamientos de esa reforma constitucional que fue rechazada el pasado 2 de diciembre y que ahora vemos algunas de estas propuestas ya como leyes orgánicas. Sí, mira, el tema, tocando un poquito el tema de los 11 penales en el país. Ah, bueno, hay vamos a dar 11 esa penales en el país que hay una huelga, los reos, que además son personas con unas características especiales, pues son personas que vienen de delinquir, pues las personas que están ahí vienen por productos de robo, de atraco, de cualquier sistema de malversación en su persona o de conducta en su persona, con algunas excepciones de personas que se encuentran detenidas por otras causas. Los privados de libertad. Que se encuentran privados de libertad por otras razones. Pero en Venezuela nosotros vemos de que existe una violación de ese derecho y eso es una consecuencia de una mala política del Estado. O sea, esos reos que están allí, que están privados de libertad, tienen derechos humanos y tienen derechos ciudadanos para poder vivir y convivir y tienen derecho a ser rehabilitados. El tema de la descentralización, exactamente en los penales, yo creo que es un tema que debe manejarse. O sea, en el Estado de Aragua nosotros podemos decir que en los 100 días de gestión, en los 100 días de gestión hay 5 muertos, en los 100 días de gestión hay 5 muertos en Tocorón. En lo que va de año hay 5 muertos en Tocorón. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los que están privados de libertad o del Estado que debe tener una política de atención a ellos? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del alcalde de Zamora? ¿Del gobernador del Estado? ¿Del presidente de la República? O sea, cuando los familiares van al velorio de estas 5 personas o de cualquiera de esas 5 personas que son su familia, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del sistema? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De algo abstracto? No, yo lo que creo que ahí es un peloteo con el tema de la descentralización y las necesidades básicas de la gente. Y lo podemos ver aquí con el tema de las prisiones, de las 11 cárceles. Es un problema del gobierno nacional, que lo resuelva. Si usted quiere, el gobierno nacional, resolver y eliminar la descentralización, resuelve el problema de los 11 penales. Pero no es que va a resolver el problema de los 11 penales hasta un punto y después llega y dice, bueno, pero es competencia de las policías locales. No, bueno, pero es que es competencia del director del penal. Bueno, pero, o sea, o se asume la responsabilidad o no se asume la responsabilidad. Pero esta situación, bien es cierto, se viene generando, bueno, el gobierno nacional es el mismo, pero también con el gobierno de Hidalgo Bolívar se estaba dando este tipo de pelotas, sobre todo con los hacinamientos, y esto se dio No, pero es que el gobierno de Hidalgo Bolívar ha sido tan corrupto como el gobierno del presidente Chávez, y tan ineficiente o más ineficiente que el gobierno del presidente Chávez. Y Hidalgo Bolívar estuvo en la oposición 3 meses, 4 meses nada más, cuando Chávez los votó. No, el resto, todos los 15 años de reinado de Hidalgo Bolívar en el Estado de Aragua, pues también son parte del gobierno del presidente Chávez y de la revolución. O sea, exactamente eso es lo que nosotros venimos criticando, es que Hidalgo Bolívar es un señor de la oposición. No, su gestión fue de gobierno al lado del presidente Chávez. Lo único que hizo fuera del gobierno del presidente Chávez fue la campaña de Henry Rosales acordada para que ganara y sea. Para que estemos claros, pues, o sea, ahí no hubo otra cosa, eso fue una manipulación por parte de ellos para hacer un juego político que lo dice la gente y lo vive la gente. Jorge Mirabal, pero háblanos un poco más sobre esto que está sacando a la luz pública, porque entiendo que... No, eso no está a la luz pública, o sea, no es que lo estamos sacando a la luz pública, esos son unos secretos a voces que todo el mundo lo sabe. O sea, Henry Rosales era simplemente claro, eso es lo que nosotros, eso es lo que todos los venezolanos y todos los aragüeños hemos vivido. Pero el tema, más allá de ese momento histórico que se suscita en el Estado de Aragua con el éxito o el triunfo de Rafael Licea para la gobernación, bueno, nosotros vemos cómo Podemos no puso ningún voto, porque los mismos 280.000 votos que tiene la oposición lo sacó con Margarita de Tablante, lo sacó en el referéndum, lo ha venido sacando y ha mantenido la banda. O sea, ¿cuál fue el aporte adicional de Podemos? Bueno, no ha habido aporte adicional. Pero sin embargo, entonces si era todo un plan enmarcado para que ganara el actual gobernador Icea, quiere decir que todos los partidos de oposición que apoyaron a Henry Rosales están involucrados. No, bueno, nosotros hicimos grandes esfuerzos para resolver temas en algunos sitios. Hicimos internamente porque la oposición tiene distintos matices, así como el PSUV tiene distintos matices. Dentro del PSUV hay una derecha endógena, que sencillamente están al lado de los gobernadores y alcaldes solamente haciendo negocios. Y después de la Feria de Maracay, después que pase la Feria de Maracay, nosotros vamos a traer unos elementos que estamos recaudando de cómo existe una derecha endógena llevándose la plata de la alcaldía de Girardot para la Feria de Maracay.
Bueno, pero tenemos que esperar que se den los hechos para poder acusarlo, porque hasta este momento hay presunción. Tenemos que esperar que se genere el conflicto. Bueno, pero también tenemos que esperar para ver si son positivos los cambios que se están dando para esta feria que se va a realizar en Maracay. No, yo creo que los aragüeños nos merecemos una feria en Maracay. Independientemente. No, yo estoy convencido que los aragüeños y la gente necesita y se requiere una feria que sea agradable, que sea bonita, que permita la liberación del estrés, que permita una comunicación, que se dé un clima de fiesta a este clima de confrontación y tener una pausa. Yo creo que esa fiesta es importante. Ahora, lo que no es importante es que se roben los reales de la alcaldía para montar la fiesta. Lo que no es importante es que se cometan delitos para montar la fiesta. Lo que no es importante es que eso vaya al deterioro de algunos espacios públicos sin contar con la gente. Si que hay una democracia participativa, particípale a la gente que vas a hacer algo. Bueno, pero si es cierto, si es bien es cierto, siempre ha existido una democracia participativa. Si nos vamos a los gobiernos del pasado, porque... Pero exactamente por eso que nosotros votamos por el cambio. ¿Dónde están todos esos recursos? Porque las nuevas administraciones, las juntas interventoras, las distintas instituciones, lo que encontraron fue un caos. Bueno, ¿Dónde pero están todos esos recursos? Yo quiero ver al gobernador diciendo aquí hay un caos y que se den los papeles del caos. En los 100 días de gobierno no han conseguido un papelito del caos del gobierno de Hidalgo, porque el gobierno de Hidalgo fue un caos. Entonces, si no hay denuncia por parte del gobierno regional al caos del gobierno de Hidalgo, pues son cómplices del gobierno de Hidalgo, punto. Pero hablando de responsabilidad, ¿quiénes son los responsables de que el gobierno nacional ahora tenga este poder, como dicen algunos factores de oposición, para implantar todas aquellas propuestas de la reforma constitucional para establecer sancionar estas leyes orgánicas? ¿Quiénes son los responsables de todo esto? La misma oposición que se retiró de las elecciones cuando la Asamblea Nacional. Nosotros, el movimiento al socialismo, estuvo siempre en contra de retirarse y siempre le advertimos al país, porque no solamente en Venezuela, eso ha sucedido en distintos países latinoamericanos que la oposición se ha retirado de los espacios políticos parlamentarios y han pasado por crisis. O sea, eso que está viviendo Venezuela se vivió en Paraguay, se vivió en Uruguay. ¿Me explico? Eso ha venido sucediendo, se vivió en Chile, que la oposición sencillamente se retiró de los parlamentos. Entonces, nosotros estamos viviendo lo que ahí se vivió por un desconocimiento de la historia por parte de algunos actores políticos. Pero yo creo que eso es lo que nosotros debemos hablando de este convertir. tema, cuando ustedes perdieron esos espacios en la Asamblea Nacional, por ejemplo, la presidenta argentina hace la propuesta de adelantar las elecciones legislativas, mientras aquí en Venezuela estamos viviendo otra realidad. Están queriendo posponer todo este tipo de comicios y además separar lo que tiene que ver con las concejalías y además los parlamentarios nacionales. Eso es parte del abuso del gobierno del presidente Chávez. Pero cada gobierno puede tener sus intereses de acuerdo. Después, eso depende de cuál es el principio jurídico de la decisión. O sea, el principio jurídico del cronograma electoral venezolano es puesto por el pueblo en una elección constituyente y colocada en la Constitución. O sea, el pueblo decidió los periodos de los gobernadores, de los alcaldes y las reglas del juego. Para que eso se modifique, debe ir a una consulta constituyente para modificar el tema. O a menos que por razón... No puede ser la Asamblea Nacional que está haciendo la reforma de la ley del poder público municipal. Eso significa que tenemos un gobierno representativo y no participativo. O tenemos un gobierno representativo o tenemos un gobierno participativo. Pero no podemos decir que tenemos un gobierno participativo tomando acciones representativas. Continuamos hablando.